Pues buenos días, buenas tardes en donde quiera que estéis. Doy comienzo a la quinta versión del Congreso Internacional en Salud Mental Digital. Desde ya el primer congreso que comenzamos por el año 2019, poco más antes del confinamiento, este espacio se ha constituido en el principal encuentro hispanohablante en la integración de tecnologías digitales, la práctica clínica y su impacto en salud mental. Y este año pues seguimos aumentando con la emergencia y la urgencia de la mayor demanda en atención de servicios de salud mental y sobre todo en la atención primaria y por sobre todo en la atención de la temática y la problemática suicida. Hoy, a lo largo de las diferentes ponencias, queremos preguntarnos si además de aumentar la inversión millonaria en apps de bienestar y salud mental, si como profesionales podemos y debemos integrarlas de forma más óptima para mejorar nuestra labor. Para comenzar y no dilatar más las presentaciones, en un principio nos acompaña hoy Vivi Señor del Sevier Salud, con quienes hemos publicado este año el primer libro de casos clínicos en salud mental en español. Y querremos conocer un poco, Vivi, bienvenida, cómo ha sido todo este proceso y el desafío que se plantea el Sevier al comenzar a acompañarnos en todo lo que es la telesalud mental. Y luego de la presentación y la charla que nos va a iniciar Vivi, iniciaremos el panel internacional en donde estará Andrés Russo, presidente de la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia, Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del núcleo Milenio IMAI, y Tom Van Dale, de la Universidad Thomas More, y a cargo del Grupo de Trabajo de Psicología Digital en la Federación Europea de Asociaciones y Colegios de Psicología. La idea es que cada uno tenga un espacio para presentar una propuesta respecto a los desafíos que implica implementar y que las soluciones y las alternativas de telesalud mental realmente lleguen a optimizar nuestro trabajo. Y luego ojalá podamos entablar un diálogo productivo por los siguientes minutos para todos quienes comienzan a sumarse a esta quinta versión del Congreso Internacional en Salud Mental, que está disponible en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y Twitter. Y dicho esto, cedo la palabra a Vivi Señor. Muchas gracias por todo el apoyo del Sevier en la publicación de este manual y en la realización de este congreso. Adelante, Vivi. Muchísimas gracias, Felipe, Juanjo y a toda la organización por invitar al Sevier y a mí en particular para copresentar este primer panel y dar un poquito la introducción. Y sobre todo, buenos días y buenas tardes a todos los asistentes de esta nueva edición de un congreso internacional que es único en su especie. Como es único y ha sido realmente relevante publicar el libro y manual de casos de telesalud mental. ¿Por qué es importante para el Sevier como editorial? Porque no es solo una editorial, porque es también una productora del contenido fiable y basado en la evidencia para muchas plataformas de decisión clínica y diagnóstica, para todos los profesionales de la salud. La salud mental es una apuesta en general necesaria para poder tomar decisiones clínicas con calidad y seguridad. Y particularmente tener un manual de casos clínicos de tantos autores relevantes en lengua española era esencial para comenzar una apuesta mayor por el contenido en salud mental, que es muy necesario tanto en el catálogo de nuestras publicaciones como en estas plataformas que os digo. Si hablo de plataformas, ya ligamos perfectamente telesalud mental, cualquier tipo de avance y transformación digital en la atención sanitaria y donde estamos particularmente en plataformas que ayuden a los clínicos. Y hablo de los clínicos en general, porque son para él
equipo multidisciplinar, para que pueda apoyarse no en contenido que cada vez está más cercano, rápido o también manipulado, sino en contenido fiable y veraz que realmente dirija esas decisiones con seguridad. Y ese conocimiento que apoye la evaluación y tratamiento de los pacientes. En definitiva, no va a ser el primero, seguimos apostando por crecer y por además colaborar en particular con vosotros conjuntamente para que sea una realidad el tener muchísimo más apoyo en temas de salud mental para todo el personal sanitario y nuestros usuarios. Muchas gracias, Vivi. Y bueno, luego de la presentación del Sevier, comenzamos con la presentación y el diálogo entre diferentes autoras y autores del libro. Y quisiera comenzar con Andrés, que creo que ha sido la primera persona que leyó el último borrador del libro y que tuvimos el honor y la amabilidad de que prologaras esta obra. Me gustaría saber qué te pareció. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerte a vos, Felipe, a Juanjo y a todo el equipo organizador de este evento, porque nos da la posibilidad de contar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo nosotros en relación a lo que está sucediendo con la inclusión de las tecnologías en salud mental. Y para poder entender este libro de casos, primero hay que entender el libro previo, en donde presentábamos un poco los fenómenos vinculados con la telepsicología en general. Es un nombre tramposo, telepsicología, porque en realidad trabajamos toda la inclusión de tecnologías, que va desde realidades mixtas, aumentadas, virtuales, chatbots, etcétera, etcétera. En ese libro planteamos un poco los argumentos teórico-prácticos de esta inclusión, pero faltaba justamente el sostén de la clínica, faltaba un poco la representación. Esto lo discutimos en su origen, cuando armamos aquel libro original discutíamos que todavía le falta un poco las raíces clínicas. Yo creo que esas raíces clínicas aparecen justo en este libro de casos. En este libro de casos podemos continuar ese diálogo, podemos justamente ver la representación de cómo se trabaja con las tecnologías, qué es lo que ocurre, qué cosas positivas y no tanto aparecen en los procesos clínicos cuando se incluyen las tecnologías. Y en ese sentido el libro yo creo que es muy interesante, porque el objetivo de armar un libro de casos fue justamente hacer una representación clínica de lo teórico-práctico, y creo honestamente que se cumple esa premisa. Pero también cuando lo leí, vos me preguntaste, yo fui el primero, digamos, por fuera de los editores en leerlo. Cuando lo leí, me despertó un montón de preguntas. Es decir, en lugar de ser un libro de cierre, en lugar de lo que te deja conforme, es un libro que te abre nuevas expectativas. Está bien, en estos casos, en esta situación funcionó así, pero ¿qué pasa con otras cosas? ¿Qué pasa con otras situaciones? A mí me sirvió la lectura global como un disparador de nuevas ideas. Cuando terminé de leerlo, más allá de que en el prólogo todo esto no aparece, no corresponde que yo diga esto en un prólogo, a mí me dejó un montón de incertidumbres que empecé a escribir y empecé a trabajar sobre ellas. Y a lo mejor estos son los temas que tenemos que tratar hoy acá. O sea, de ninguna manera hay que ver a este libro de casos como un libro de cierre, y entonces uno lee el primer libro teórico sobre telepsicología y ya está, sino que en todo caso es algo así como una motivación continua para continuar nuestra formación, para profundizar nuestros conocimientos y para justamente pesquisar nuevos desafíos que tenemos por delante. Esa es un poco mi impresión general, así quería comenzar esta charla, esta conversación con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Y efectivamente, o sea, el título de este congreso es mejorar la práctica, que era el objetivo. Y a continuación, pues, Vania, tú has participado también como autora y tienes la experiencia también previa del manual de telepsicología que también se publicó.
previamente, como mencionaba Andrés. Me gustaría preguntarte, bueno, por un lado, el caso que tú presentas aborda una realidad universitaria en Chile, con una temática emergente que tiene que ver con la depresión, con el suicidio. Me gustaría conocer un poco cómo ves que podemos mejorar la práctica incorporando tecnología. Es una pregunta bastante amplia, pero creo que podrás darnos muchos ejemplos concretos en los que has participado. Bienvenida, Vania. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, un saludo a todos y todas que nos están viendo y escuchando, y también agradecer a Cibersalud y al equipo organizador y al CEBIR también por permitirnos llevar esta difusión de lo que estamos trabajando. Yo, bueno, soy psiquiatra de niños, niñas y adolescentes y hago trabajo clínico, entonces atiendo pacientes, pero también tenía un gran interés por llegar antes y trabajar en prevención. Entonces, de la investigación estamos viendo cómo podemos conectar los intereses clínicos con los intereses también que se necesitan desde la investigación. Y el riesgo suicida es algo que es muy importante, que se ha visto además en aumento en la población adolescente y joven en nuestro país y en el mundo en general a partir de la pandemia. Y particularmente estudiantes universitarios y universitarias están en un periodo que es crucial, en el cual hay la probabilidad también de que exista este riesgo. En Chile, al menos, las universidades han estado preocupadas de esto, hay distintas comisiones que están trabajando, pero vemos cómo es difícil llegar con la atención clínica profesional a los distintos rincones de nuestro país, y es ahí donde las tecnologías pueden tener un gran rol. Además, que ese grupo etario se ve muy beneficiado por las tecnologías porque son bastante cotidianas para ellos y ellas. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo es en colaboración con la Universidad de Harvard, a través de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en la que participan más de 15 países en relación a salud mental universitaria. Se hace una encuesta en línea a estudiantes, y quienes tienen un riesgo suicida son contactados por nuestro equipo. Durante pandemia empezamos esto, les ofrecíamos si preferían una llamada telefónica o el chat, y un 90% prefirió el contacto mediante el chat. Así que ahí ya vemos cómo hay una cercanía de los jóvenes más hacia la escritura que hablar, ¿ya? Y entonces a esos jóvenes que mediante chat hacíamos una reevaluación por un psicólogo o una psicóloga, les dábamos un apoyo también a la derivación si requerían atención presencial, pero la posibilidad de contacto con nosotros, nuestro equipo. Y entonces en el libro de casos clínicos, ahí yo cuento cómo una joven, pasado ya varios meses, nos vuelve a contactar y dice, bueno, como confío en ustedes que la primera vez me ayudaron y que ahora tengo otra dificultad, así que nuevamente quiero pedirles ayuda. Así que creo que hay una gran oportunidad y mediante las tecnologías para poder apoyar tanto a este grupo etario como también en algo específico que es el riesgo suicida. Muchas gracias, Vania. Ya luego de presentar a Tom, espero que podamos abrir un poco un diálogo. Debemos recordar, eso sí, que Tom necesita cierta traducción, ¿no? Well, welcome, Tom. I'm going to introduce yourself with the next presentation about the casebook. And well, I want to ask you about your chapter in the book. Mm-hmm. It's about a specific app for phobia, and the name of the app is Phobia. I have the question.
it's easy to maintain a new development as phobias over the time, because the history of telepsychology have many pilot experience. How are you going to overcome these challenges? Welcome, Tom, to this Congress. Okay, thank you, Felipe. And it's a quite challenging question you've got for me right away. But let me try my best. So indeed, the application that we describe in the casebook is called Phobos AR. Actually, it's Argentinian, so it's developed by Fernando Tarnogon, and we've collaborated with him in the past as well. And I think in the casebook we try to not just highlight the functionalities of an AR-based exposure application. So it's actually an app that you can use to visualize a wide variety of animals in your personal space, like a dog or a snake or a mice, like all these type of animals that you don't want to see inside your house, you can easily have appear within your house. But the challenge of the casebook primarily was to make it very tangible and concrete how you would integrate such an application within routine care. Because I think, as Banya, for example, said, for some applications, it's fairly straightforward. If you want to rely on chat instead of phone calls or face-to-face consultations, I mean, we do have general ideas of how that might work and how that would replace face-to-face contact. But these type of applications, like a smartphone application, are meant to be integrated within conventional care as an enhancement. So when do you introduce it? To whom do you introduce this? At which point in time do you make people rely on the tool? And at what point do you also decide to remove that tool from the equation and use more conventional methods and not rely on technology anymore? I think that was something that we wanted to make clear within the casebook. And as for your question, I think it is indeed quite challenging to keep apps up and running. And so we've relied on this particular application for research purposes primarily in the past. And we haven't exploited it commercially, and we don't really have that intention, or Fernando doesn't really have that intention to do so either. So it's just maintained at cost at the moment. But we do notice that over time we run into those technical limitations. Like, for example, the app is no longer up to date to the latest version of iOS. It only works on iPhones, and we're looking at means to further develop and support this a little bit more. So it is indeed quite challenging to reconcile this. And I think even or especially with these more exotic technologies like AR and VR, we see the time between initial development and becoming obsolete is increasingly short. So it's quite challenging for us indeed, not only as researchers, but also if we want to do practice-oriented research and make sure that these tools make their way to practice, that we make sure that they remain sufficiently relevant over time. I must say, however, as I'm primarily an academic, my main purpose with these applications is to get more ideas of how to use them in general, how to use applications in general, so we are not stuck with one particular app, but we can use any app relying on the same principles. In this case, for example, using AR for exposure to integrate it within routine care. If clinicians know how to do that with one app, and they could fairly straightforwardly do that with another application as well. So I don't think there's quite some challenge from a business point of view to have sustainable business models. But first and foremost, I'm interested in making sure that clinicians know how to use them and that they can then pragmatically choose applications that meet their needs. I think I especially would like to see more immersive technology used within routine care as well. And I think that was one of the reasons that we included this Phobos AR app within the casebook as well. So I hope that kind of answers your question a little bit. Well, thanks, Tom.
Bueno, voy a comentar un poco. La pregunta era sobre la presentación específica del capítulo y también que reflexionara un poco sobre el desafío de mantener nuevos desarrollos tecnológicos a lo largo del tiempo, debido a que en general la investigación en telesalud en general está plagada de experiencias piloto que tienen una duración menor a los 5 años. Las investigaciones señalan que un 5% de las aplicaciones permanece actualizada luego de 5 años de existencia y eso es un gran problema. Desde ahí, y aprovechando, Andrés, en tu participación en la Sociedad de Investigación de Psicoterapia, quería plantearte la misma pregunta y a ver si ahora podemos, entre los tres, podéis reflexionar sobre el tema de cómo mantener a lo largo del tiempo diferentes aplicaciones, que la investigación en telesalud mental no se constituye en una plaga de aplicaciones o por ejemplo, en el Google Play, que está plagado de aplicaciones zombies que no están actualizadas. Eso por un lado. Y luego, anticipándome, también me gustaría que, ya que vamos bastante bien de tiempo, intentásemos abordar el tema de la formación, de la acreditación de las competencias en psicología mediada por tecnología. Un elemento que quisimos abordar en los capítulos de este libro y que creemos que es un paso importante ahora dar es si es que los profesionales necesitamos competencias específicas para desarrollar este tipo de aplicaciones. Bueno, Andrés, te he dado tiempo para reflexionar un poco. Me gustaría saber un poco desde tu visión de la Sociedad para la Investigación de la Psicoterapia primero, y luego si le das el pase a Vania con algún desafío o preguntas, pues hacemos ya un diálogo grupal más enriquecedor y reflexivo. Vamos a traducir a continuación, cuando editemos este congreso, la presentación de Tom, por supuesto, para que aparezca subtitulada. Para quien está en directo y lo quisiese revisar a continuación, en unos días aparecerá la presentación de Tom y todo este diálogo aparecerá en las diferentes redes de cibersalud con los subtítulos correspondientes. Bueno, Andrés, ¿cómo arreglamos este mundo entonces? Bien, Felipe, más que tiempo abriste la caja de Pandora. En realidad, tanto Tom como vos acaban de mencionar parte de los problemas fundamentales, pero vamos a tratar de discriminar a qué tipo de problemas se refieren. Por ejemplo, Tom recién mencionó el trabajo que hace con Fernando Tarnogol en relación a este tipo de tecnologías y cómo tienen problemas, por ejemplo, para la actualización, tal que lo tienen en iOS para iPhone, pero no lo tienen en Android. Eso es solo parte del problema. Cada vez que uno de nuestros aparatos es actualizado en términos de nuestros sistemas operativos, cosa que ocurre bastante frecuentemente, todas las apps que tenemos que desarrollar tienen que ser actualizadas. Esto conlleva un enorme costo económico y al lado del costo económico un mantenimiento de una estructura que no necesariamente tenemos aquellos que desarrollamos tecnologías en el área de salud mental. Así que tenemos que tener, primero, el dinero adecuado, los fondos para poder mantener a una estructura y después tenemos que tener una estructura activa con algo que no necesariamente es del interés concreto. Como todas estas apps se generan en el mundo académico clínico, generalmente estamos siempre tratando de desarrollar algo nuevo y entonces se nos pierde lo que ya tenemos. Esa es la primera parte. La primera parte es cómo mantenemos, cómo volvemos viables nuestros desarrollos, cómo mantenemos la financiación de los mismos, por ejemplo, si no tienen un fin económico directo, tenemos que mantener el pedido de fondos para el mantenimiento de apps que a lo mejor inclusive nosotros ya no continuamos desarrollando. Por eso hay una gran mortandad de las apps. Otro problema que hay es la falta de escaleo, de crecimiento de las apps. Vos mencionaste que una gran mortandad, que solo un 5% perdura. Bueno, el problema es que buena parte de nuestras apps solo tienen unas pocas centenas o a lo sumo unos pocos miles de usos, que
puede sonar fuerte, pero es muy poco en relación al costo de desarrollarlas, con lo cual es necesario desarrollar estrategias para el crecimiento de las apps y usos masivos. Y el tercer punto, y más complejo, es el de la validación clínica de nuestras apps. Todos los que trabajamos en el mundo académico clínico tendemos a hacer validaciones de nuestros proyectos, pero sin embargo competimos con decenas de miles de apps que dicen que trabajan en el mundo clínico, que no tienen ningún tipo de validación, que son desarrollos de empresas con fines ya sea comerciales o de captura de datos o buenas intenciones al fin y al cabo, pero que no tienen ninguna validación. De hecho, Schwaller hizo un estudio hace unos años en donde contaba que menos del 1% de lo que figura. O sea, para que se den una idea, si uno entra ya sea a Google Play o a los distintos sistemas de baja de apps, hay más de 30.000 apps trabajando en el área de salud mental. De esas 30.000, unas pocas decenas realmente tienen validación. Así que esto que vos mencionaste es un problema porque implica una estructura que no tenemos y que tenemos que crear. Tenemos que tener dispositivos que permitan la validación de nuestras apps, el sostenimiento a largo plazo, el hacerlas crecer. Ahora la pregunta es, ¿esa estructura tiene que ser propia de cada uno de los proyectos? Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de los desarrolladores tiene que tener su propia estructura, ¿o convendría generar una estructura única en la cual los distintos desarrolladores pudiesen apoyarse para continuarla? Ese es el debate que estamos teniendo ahora, de generar estructuras para que los desarrolladores puedan justamente apoyarse, ya sea para su validación o para su sostén a largo plazo. Obviamente, el gran desafío de esto es la financiación de ese tipo de estructuras y es en los que nos encontramos ahora debatiendo. Así que yo voy a hablar un poco de esto y en todo caso la dejo a Vania hablando acerca de lo que es justamente el entrenamiento, que es un mundo que también me apasiona, pero sí compartimos un poco el diálogo. Bueno, gracias Andrés. Vania también tiene experiencia en mantener y persistir o perseverar en este desafío que es manteniéndose. Claro, lo mencionaba Tom también con esta visión un poco de un modelo de negocio para mantener a largo tiempo la investigación. Yo, claro, tengo más la experiencia de conseguir una financiación, como tú decías, validarla, y luego de eso termina el doctorado, el investigador que lo estaba haciendo, y eso comienza a decaer y buscamos otro proyecto que sea más innovador para que nos den mayor puntuación en el proyecto que tengamos, y así se transforma al final en un mito, ¿no? De que siempre estamos buscando esa... Y claro, me ha parecido muy, muy importante el señalar cómo compiten en este mercado globalizado y libertario, mira qué actual la palabra que utilizo, el tema de las apps que tienen validación y las que no tienen, y ahí un usuario, pues, buscando una solución, se ve a merced de este desconocimiento. O sea, yo no sé, no podría... ¿Quién puede decidir al final que una app tiene cierta calidad, cierta validez, que tiene cierta eficacia comprobada, y otra que es simplemente una app para recoger información y hacer como que... Bueno, estamos en terreno entonces. Bueno, Vania, ¿cómo ves tú el tema de la permanencia en el tiempo? Y Andrés te ha planteado que te centres en la formación. Veamos cómo lo ves tú. Bueno, hay varios desafíos ahí que se han ido mencionando. Aparte de la permanencia en el tiempo, que de avanzar de los pilotos a los estudios de eficacia, ¿cierto? También está el que sean usables, ¿ya? Porque la experiencia también dice que muchas veces se descargan estas aplicaciones y después cuando necesitan espacio en el celular se desechan, ¿ya? Entonces, ahí también está el desafío de hacer diseños que sean participativos con el público objetivo, que colaboren con estos diseños en codiseño, y también algún componente guiado, que no sea todo autoguiado, ya que se ha visto que también es importante. Entonces, bueno, nosotros tenemos una aplicación disponible, Cuida tu Ánimo, ahí que se las recomiendo para que la descarguen, que yo creo que apunta también a acompañar tratamiento psicológico
que pudieran ya estar en curso. Pero ahora estamos desarrollando una que se llama Evaluemos Juntos, que tiene un chat con psicólogos, además, ¿ya? Entonces va a tener un componente también de humano, que quizás con la inteligencia artificial a futuro podríamos incluso también reemplazar a ese psicólogo o psicóloga si es que le damos la suficiente información, ¿ya? Porque también nos hemos dado cuenta que muchas de las respuestas que se dan son respuestas que podrían ser automatizadas con una suficiente información, pero todavía es de bastante riesgo en algunos temas de salud mental como el riesgo suicida. Ahora, en cuanto a la formación, yo creo que también ahí la pandemia probablemente ha despertado la necesidad de profesionales de usar mejor las tecnologías al servicio de la atención tanto en evaluaciones como en tratamientos en el área de salud mental. Antes de la pandemia, con Andrés nos encontrábamos en los congresos y eran pocas las personas que asistían cuando se hablaba de tecnología, a las conferencias o a los simposios en el tema, y ahora vemos cómo cada vez más las personas empiezan a reconocer una necesidad de formarse en esta área y ir teniendo la experiencia, ¿ya? A mí también me tocó incluso que me pidieran hacer formación de personas que trabajaban en chat para la evaluación del riesgo suicida, algo que yo hacía muy frecuentemente cara a cara y después empecé a hacer por teléfono, pero nunca había hecho por chat. Entonces me hacían preguntas que para mí también eran difíciles de responder porque no había tenido la experiencia. Y cuando empecé a tener la experiencia me di cuenta qué cosas hay que también incorporar en ese entrenamiento o capacitación. En Chile, por ejemplo, ahora tenemos una línea de prevención del suicidio que es por teléfono, ¿ya? Pero que también, sin duda, ahí hay elementos que uno podría incluir tecnológicos, de tecnología, que te pudieran ir alertando sobre ciertos elementos que son importantes de incorporar en tu evaluación, ¿ya? O el registro que se va haciendo. Así que creo que es una necesidad que tenemos que avanzar. Siempre a veces las mallas curriculares son un poco estrechas en estas carreras y decimos, bueno, falta esto otro, pero yo creo que esta es una necesidad del presente y sin duda es para el futuro también poder ayudar a ir formando a profesionales que tengan competencia, cuidando aspectos también éticos, legales, también que son importantes en nuestra profesión. Bueno, bien, creo que Juanjo ya ha superado las barreras del control en los aeropuertos, así que pronto se incorporará. Pero antes de darle, seguro que cuando se incorpore va a plantear también lo que ha ido escuchando de todo esto. Quería preguntarle a Tom también lo mismo, voy a intentar decirlo primero en castellano. Respecto a si, en tu opinión, las competencias profesionales que se requieren para actuar con profesionalidad en el ámbito cara a cara, ¿son similares o de qué modo se traspasan y se comunican competencias tradicionales con competencias para la práctica telepsicológica? Tom, I don't know how is the efficiency of your translator. Maybe it's good. Quite all right, I think, actually. I think I roughly understood it. So essentially, what technology isn't good for, right? So it's very convenient to be able to follow along a little bit. I think it's important, circling back to what Benya first said, that I think we need to acknowledge that training or the lack thereof is definitely still an important challenge for professionals. And there's definitely something I want to say about that. But I also think it's important to acknowledge that much of the challenges are not the responsibility of psychologists or psychotherapists or other mental health care professionals. There's a lot of challenges, Andres, I think, highlighted them as well, that are still in place that make the use of these
digital mental health technologies far more challenging than they probably could be. As for, I think, future clinicians and also clinicians that want to remain up to date, I think it's important to not ignore the evidence that is currently out there, which clearly emphasizes that selective and evidence-based use of a wide range of technologies can result in better mental health care. Sometimes we can provide people with better support, for example, through chat, through telephone, through online consultations, because it's easier for them, it's more accessible, it reduces their stigma, it is more convenient, whatever. But I think it's important to acknowledge that if you want to provide adequate care, that you look at every possible solution to do so, including technology. And I think looking at competencies, I think it's very important to at least pick up on what's out there, and having concrete guidance available, like the handbook, like the casebook. I think that's very important, because it can help clinicians make very much informed decisions when to use or not use technology. And I think the therapist of the future will definitely not always use technology, but will probably to some extent have to rely on technology if they want to provide the best potential care available. So I think as a clinician, we need to look at ourselves and decide whether we want to advance or not, and exploring at the very least the potential of technology. That's an important starting point. But then circling back to Andres, on the other hand, it's also, I think, important to look at the bigger picture, and it's not just clinicians that have a role to play. If we see, for example, there's this looking, for example, at the fact that apps are often developed and then no longer supported. It's often said that researchers are not developers and developers are not researchers, meaning that we develop applications to evaluate their effects, but we don't have the means or the knowledge or the skills to keep them up to date and offer them to a wide audience. And the other way around, and that this is a little bit of a cliche that is fortunately gradually changing. There's the idea that developers don't care about evidence base and they just develop something, put it out on the market, make money, and so on. And I think there's probably still some truth to that, but I think the easiest way forward here is for clinicians, for researchers to increasingly collaborate with industry as well. It makes the research more applied, and it also makes the solutions more evidence-based. I think that's a very interesting way forward. If we look at the fact that apps are often very infrequently used or are used once and then uninstalled if people lack room, as Banya pointed out, on their smartphone, I think there's two possibilities here. On the one hand, I think something that Banya mentioned as well was the integration within routine care. If somebody hands you a tool or runs it through with you together and supports you in using it, this type of guided support, I think that will improve dropout and increase adherence. On the other hand, there's some recent studies, for example, by Amit Baum, who just published a study in which he managed to counteract those dramatic dropout rates and go from, on average, 30% adherence to 70% adherence by heavily investing in better design and UX, so better user experience. The side note was that it was very costly and time-consuming to do so, but if we really are able to make good applications, we might be able to keep people more engaged, even if we if we cannot physically be close to them or support them along the way. And I think finally, I agree there's vast amounts of apps available. I think 30,000 or so was what you mentioned, Andres. There's for me, again, roughly two ways to deal with that. It's either up to the sector to self-regulate, and we see this in a number of European countries, for example, which create their own proprietary app stores. App stores specifically populated only with mental health apps that to some extent have been pre-screened on a number of criteria. But that's obviously time and cost. It's intense to keep this up and running. But we do this, for example, in Belgium. I know in Denmark and the UK and Germany, several initiatives exist as well. But the other thing is obviously to look at formal regulation. And like within the EU, there's a medical device regulation setting
I must say, extremely high standards at the moment, a bit too high standards, because it's primarily focused on somatic, formal, physical healthcare. But now these rules and regulations are also being applied to mental health apps. It means that it's becoming very difficult to meet these standards, but apps that do meet these standards are of extremely high quality, and they can really stand out, and they can, for example, be reimbursed within mental health care systems, implemented within routine care, and so on and so on. So I think lots of food for thought. So essentially, education key still, and long way to go there. But collaboration with industry will help us, creating better apps and integrating them within routine care, and relying on any framework, either self-regulating as a sector or relying on our governments to do so to some extent for us, I think will help us move forward to more and better use of digital mental health, essentially. And Andrés wants to jump in. So. Sí. No. Me parece muy bien, Andrés, que entres en el ruedo. Vamos. Me gusta mucho lo que comentó Tom, entonces voy a contar primero en qué acuerdo plenamente y en dónde veo el problema de lo que mencionaba Tom. Acuerdo con Tom plenamente en que al día de hoy se encuentran unidos todo lo que son los desarrolladores, aquellos que promueven el uso de las apps, los clínicos involucrados en ese uso de las apps, porque estamos en una fase inicial. A pesar de todo lo que hablábamos, todavía está naciendo el fenómeno de la tecnología en salud mental. Yo creo que es absolutamente indispensable que se diferencien lo que son los desarrolladores, de los implementadores, de los usuarios. Se tiene que tender hacia un modelo mucho más profesional, en todo caso, de aplicación de las tecnologías, pero, y ahí empieza mi primer crítica. Conozco bien el modelo europeo, conozco no solo el europeo, sino el inglés, que opera distinto. Y hasta ahora, cada vez que una industria o que el mundo de las empresas me contactó para hablar de validación de las apps, lo que pasa es que cuando le presenté el plan de trabajo, me miraron y me dijeron, no, esto es demasiado costoso en tiempo y dinero, no podemos hacerlo. Con lo cual, obviamente uno a veces negocia y llega a un punto medio y otras veces uno directamente lo abandona. El proceso de desarrollo de tecnología en salud mental está en una fase inicial, es demasiado costoso. Ninguna empresa va a asumir los riesgos asociados a largo plazo, al día de hoy. Yo creo que esta situación va a cambiar, va a mejorar. Yo creo que desde distintos lugares, por ejemplo, la Unión Europea está invirtiendo mucho dinero en el desarrollo. A lo mejor no todo lo que nos gustaría, pero lo está haciendo. Pero todavía estamos en una fase demasiado inicial. El abandono, la pérdida de apps todavía, o sea, la pérdida de apps sumamente valiosas es enorme. La aparición de apps, como decía Felipe, que generan la falsa sensación de que la persona está buscando ayuda y en realidad está embarcado en una app que no lo va a ayudar en lo más mínimo y la persona tiene la falsa sensación de estar haciendo algo positivo. Son todos fenómenos que tenemos que ir resolviendo de a poco. No soy enteramente optimista de una inserción clara en el mercado con algunas empresas. Sí, a largo plazo creo que cuando profesionalicemos el sistema de tecnologías y lo asociemos al mundo académico-científico va a funcionar mejor. Pero tengo mis dudas acerca de algunas interacciones que todavía estoy tratando de resolver. Gracias, Andrés. Me encanta que entres a una discusión argumentando lo que ha planteado Tom. Y Vania, voy a por ti, lo debes presentir, porque creo que tú tienes la experiencia en este trabajo que estás haciendo con el Ministerio de Educación en Chile. Entonces, un poco, no sé si nos puedes comentar cuáles son las estrategias o fórmulas que ves para esta interacción que ha planteado Tom y Andrés entre el mercado, el conocimiento y el beneficio de la persona que necesita ayuda con respecto a la salud mental. ¿Podrías comentar un poco cómo es el trabajo, cómo ves tú la regulación que pueden y la dirección y el liderazgo que podrían ejercer las administraciones para conseguir el aprovechar de mejor manera las tecnologías?
Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés que es difícil, o sea, también he tenido contacto con empresas que quieren que les ayudemos a visibilizar sus productos que todavía están en una etapa inicial y que no tienen ni siquiera el interés por evaluar eficacia de lo que están haciendo. Y al revés, que sería difícil que lo que nosotros hacemos sea financiado por alguna empresa. Así que hasta el momento el financiamiento que nosotros hemos recibido viene del Ministerio de Ciencias en Chile para hacer este tipo de productos y proyectos. Hay varias iniciativas en Chile en el área de tecnologías digitales para distintas poblaciones además. Y en el caso del Ministerio de Salud existe una sección que es bastante grande, que es Hospital Digital, que tiene la oferta de teleconsultas. Chile es un país bien largo y en donde profesionales se distribuyen desigualmente, o sea, la mayor parte de los profesionales más especializados están en las grandes ciudades y además en el sector privado encontramos mejor oferta que en el público, así que las tecnologías digitales pueden ayudar en el hospital digital y ahí también está la línea de prevención del suicidio y Fono Salud Responde, por ejemplo, que son las áreas de salud mental y también se están haciendo atenciones a distancia de psiquiatría, particularmente en psiquiatría infantil también tenemos un déficit de profesionales. Yo creo que particularmente va a ser transversal esto de los gobiernos, independiente de quién sea quien esté en la cabeza de los gobiernos, que tenga mayor potencialidad la oferta de atención y de diagnósticos y de tratamientos con uso de tecnología y también desde el Ministerio de Ciencia de favorecer este mejor desarrollo. Uno de los proyectos que estamos justamente tiene que ver con el Ministerio de Educación, que se llama Red de Salud Digital de Universidades del Estado. Entonces, que participan casi 80% de las universidades del Estado de Chile y tienen distintas áreas de desarrollo. Uno es el apoyo a la formación de pregrado y de profesionales en áreas de salud digital. Y hay un foco específico en salud mental, que la propuesta es hacer una plataforma, una página web interactiva en la cual los y las estudiantes de estas universidades puedan tener acceso a psicoeducación, conocer acerca de las problemáticas de salud mental, cómo prevenirlas, armar redes y poder detectar también cuándo se requiere consultar a profesionales y cuáles serían esas ayudas. Es un trabajo que ha sido muy interesante justamente por ir acogiendo la diversidad también que hay en las distintas universidades en el país y también muy de la mano con jóvenes. Hasta el nombre, por ejemplo, están haciendo una votación de cómo se va a llamar con jóvenes para ver cuál es la que les parece más atractiva. Así que yo creo que distintos ministerios probablemente sí tienen en su mirada el incluir las tecnologías para la salud en general y para la salud mental en específico. Gracias, Vania. Bueno, me están llegando algunas preguntas de las redes sociales, no podía ser de otro sitio. Voy a aprovechar de plantear la primera y mientras la vais reflexionando, pues voy a aprovechar de comentar algo que me ha surgido a partir de lo que planteaba Andrés, de esto de aplicaciones y empresas que proveen o ofrecen servicios con una imagen sanitaria que no lo son. La pregunta que nos plantean es, y asiente Tom, if you understand, Tom, the question is about, la pregunta es acerca del rol de los colegios profesionales en cuanto a la regulación de la activity, the role of the professional association, Tom. Que creo que, bueno, es un tema interesante y hay realidades muy diversas, por ejemplo, en Chile, cuál es el rol realmente que ejercen
colegios profesionales es diferente a la realidad española, que son las que yo conozco en mayor medida y con la posibilidad que tienen de controlar o de dirigir un poco quién o no puede ejercer tal o cual actividad sanitaria. Y desde ahí también, a partir de lo que planteaba Andrés, me imaginaba yo un fármaco que se vendiese en la farmacia señalando que tiene una utilidad y unas características farmacogenéticas de eficiencia, y que en el fondo no fuese así. Ocurrió hace un tiempo con la homeopatía y otros productos, pero en estos momentos las legislaciones en general apuntan que debemos ofrecer tratamientos que sean efectivos. Entonces, ocurre aquí una discordancia en que estamos hablando en un contexto sanitario, pero se nos incorporan otros elementos que no tienen mucho que ver con lo sanitario. Bueno, dejo planteado ese tema, y no sé, Tom, Andrés, Vania, ¿qué pensáis respecto a los colegios profesionales, las agrupaciones de profesionales? ¿Cómo veis en cada uno de vuestros contextos el liderazgo que están ejerciendo para aprovechar y mejorar la práctica con la telesalud mental? Voy con Tom, ya que vamos como un círculo. Mi pantalla eres tú, Tom. I'll go first. I think I properly understood it, but I think you cannot underestimate the importance of professional associations, because on the one hand, we obviously aim to train future mental health care professionals, but I mean, that's going to take a long time, because if we can only change it in the curricula at the universities, it takes up to 30-40 years before the whole field is really up to speed and knowledgeable in this domain. So we also need to make sure that current mental health care professionals get this knowledge and information, and they will first and foremost get this through their professional associations. And I think looking from my own perspective at Europe, for example, and from the European Federation of Psychologists Associations, I think we face a fairly similar challenge compared to South America, where we might to some extent be united together, but healthcare is still a national, the focus of national legislation, and it's up to the different countries to do their own work when it comes to mental health care, for example. However, we can still team up as European professional associations of psychologists to try to advance the field, to make sure that we do a series of activities to train our the current professionals, to inform them better, to inform them more. And I'm really, initially I thought the aim would be to get everybody on the train, everybody up to speed, to make sure that 100% of all psychologists, for example, are knowledgeable. But in the last 5 years or so, I've come to the realization that might be too challenging. So it might actually be more interesting to explore the concept of specialists in this domain, and to see if we can do some continuous education, but also as a professional association, then to acknowledge that continuous education and make sure that people stand out for being knowledgeable when it comes to digital mental health. And we see a number of initiatives, for example, in the US and the UK, where the concept of a digital navigator has been introduced. And it's something that professional associations might be able to stimulate as well. It's somebody with a clinical background who's also knowledgeable in the technical part, who has gained some more insights, and who can be the primary point of contact for colleagues who are maybe not as tech savvy, who may lack skills or knowledge, or won't know which app to use or how to introduce it to a patient, but they can rely on colleagues to do so. And I think installing this type of framework, where you as professional association reward people who specialize in this domain to make them stand out a little bit more, might be a way to get this to move forward, because at the moment we're still struggling, and there's no easy way, I think, to fix this in the short term.
but these are just some first thoughts. I would love to hear from Vanya and Andres as well. Bueno, gracias, Tom. No sé, Andrés, Vania, ¿cómo ves el rol de la agrupación de profesionales en cuanto a movilizar la utilización o la certificación en las competencias o la formación también? Aquí, por ejemplo, yo conozco la especialización en e-terapia de la Universidad Oberta de Cataluña. Hay algunas experiencias en la UNED, por ejemplo, donde se hicieron formaciones, pero que duraron poco tiempo. Y en general los colegios profesionales abren algunas formaciones específicas, pero en realidad no es, en mi opinión, no es un tema por el que se movilice mucho de reivindicar lo que planteaba Tom, de una especialización en el tema, ni nada de eso. Estamos en otro ámbito. Andrés, tú decías que esto está recién empezando, pero es que eso mismo me pasaba el año 2006 a mí. Yo decía, recién está empezando. Te pierdo. No Ahora, bien, Felipe, lamento, porque te voy a impactar aún más. Yo empecé a trabajar en la incorporación de tecnologías de salud mental en el año 1996. O sea, y lo que te voy a decir, no sé si ustedes recuerdan la escena de la película Sully de Tom Hanks, en donde él era un piloto de avión que se vio obligado a aterrizar sobre el río Hudson, si no me equivoco. Hay una escena famosa de esa película en donde él dice, miren, cuando se nos apagaron los 4 motores del avión, sucedió algo, nunca a nadie le había pasado lo mismo en toda la historia de la aviación. Y entonces entramos en lo que yo llamaría perplejidad. Es decir, necesitó un tiempo para reflexionar qué hacer y tomar la decisión de aterrizar sobre el río en lugar de ir al aeropuerto más cercano. A los colegios de psicólogos y a todo el marco nos está pasando lo mismo. O sea, yo trabajo, como hablamos, hace casi 30 años en tecnología en salud mental y en el medio de la pandemia yo también entré en perplejidad. Y yo trabajaba en esto hace años. La perplejidad es el cambio de reglas de juego absoluta. Los colegios de psicólogos, yo estoy muy en contacto con distintos colegios de psicólogos, tanto en la Argentina como en otros países del mundo, entraron en una perplejidad que, primero, en una reacción defensiva es no queremos que ser reemplazados por la tecnología, una vez que uno explicó que no era cuestión de reemplazar a nadie, sino de ampliar el potencial, dijeron, bueno, pero ¿cómo lo incorporamos? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo podemos hacer para mejorarla con nuestro saber? Los colegios de psicólogos tienen las distintas asociaciones profesionales. Bueno, yo como presidente de la SPR puedo decir que hay una masa crítica de investigadores de primer nivel que tienen mucho conocimiento sobre esto. El verdadero problema es cómo hacer para implementar planes de acción concretos. Vos hablaste de distintos cursos que se están dando, yo creo que es una primera medida. El manual de telepsicología y el libro de casos son otra muy buena medida, pero creo que recién ahora estamos saliendo de la perplejidad. Recién ahora estamos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que aprovechar experiencias muy buenas. Yo creo que, voy a mencionar una experiencia que para mí es muy... Pues nos hemos quedado perplejos justo cuando nos iba a presentar Andrés la... Ahora sí, Andrés, vuelta. Ahora sí. Problemas de la red. Sí. No sé qué experiencia es la de Silver en el Reino Unido. En Australia hay otras excelentes experiencias en donde justamente institucionalmente se plantearon reglas de juego claras y a largo plazo, con previsibilidad, sobre cómo implementar las tecnologías. Creo que todos tenemos que avanzar en la integración de eso, y cuando digo todos, digo los colegios profesionales, pero también las universidades. Creo que los gobiernos tienen que tener reglas de juego claras también, pero primero tenemos que terminar con este periodo de perplejidad. Tenemos que empezar a actuar, cosa que creo que los profesionales que están hoy acá lo están haciendo, pero todavía nos está costando mucho, porque la perplejidad es continua, porque cuando terminamos de resolver los problemas, por ejemplo, de las sesiones a distancia, aparecen los problemas vinculados con la inteligencia artificial.
hasta qué punto la inteligencia artificial va a cambiar todas las reglas de juego de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que estar en una constante tarea de reflexión y aplicación concreta a nuestra realidad, con cursos, actualizaciones, nuevas definiciones del quehacer profesional. Así que esto era un poco lo que quería transmitir. Los colegios profesionales tienen un rol clave, pero nosotros tenemos que aprender a escucharlos e interactuar con ellos. Sí, yo, hablando de la perplejidad, yo siempre comento que como nadie nos hacía caso con esto de que las tecnologías eran una alternativa, una posibilidad, pues no hubo mayor solución que comerse un murciélago, lo digo en tono de ironía, ¿no? Porque en ese momento, por obligación de la pandemia, pues todo el mundo tuvo que asumir de que aquí había un espacio que había que conocer. Recuerdo que hace 5 o 7 años atrás, casi, donde yo encontraba material era en la revista Cyber Psychology y era difícil publicar en otras revistas que no fuesen específicas sobre telesalud o telemedicina, y ahora cualquier revista ya ha incorporado y es habitual encontrar material en cualquier tipo de publicación. Vania, ¿cómo ves tú el trabajo de los colegios profesionales o como la posibilidad de que los propios profesionales se activen para incorporar las tecnologías en su trabajo habitual? Sí, bueno, está bastante incorporado también a partir de la pandemia. Creo que aparte de los colegios profesionales, efectivamente deben tener un rol sociedades científicas que son importantes también en nuestro país, las universidades y también el gobierno, para que haya ciertas regulaciones. Ya, por ejemplo, un gran avance que hubo es que pudiéramos hacer recetas digitales, ¿ya? Los psiquiatras, porque antes, y de hecho al principio de la pandemia, igual la gente tenía que ir a buscar recetas, por ejemplo, de medicamentos controlados a un lugar físico, ¿ya? Entonces, que haya un sistema ahora que permita con calidad poder dar esa prestación es útil. Pero, por ejemplo, lo que sucede con la atención a distancia, no existe regulación a través de qué plataforma se puede utilizar. Entonces, probablemente, la mayor parte de profesionales están utilizando plataformas que no son 100% seguras para transmitir información que es confidencial, ¿ya? Incluido exámenes de laboratorio, bueno, traspasos de distintos certificados, etcétera, que se traspasan en distintas redes, ¿ya? Entonces, creo que ahí hay un camino a seguir y también ir viendo esos nuevos desafíos, regulaciones que no sean obstáculos, porque también efectivamente a través de las tecnologías podemos simplificar los tratamientos. En el caso de adolescentes, niños y niñas, que la mayor parte de nuestra atención es en horarios que ellos deben perder jornada escolar. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, bueno, alguien que trabaja obviamente también tiene la misma dificultad que ir en un horario de trabajo una vez a la semana, que no es solamente la hora de atención o el periodo de atención, sino también los traslados, hacen que pierdan mucho? Entonces, efectivamente, las tecnologías podrían ayudar como un complemento a las atenciones presenciales y creo que se requiere cierta regulación, sí, de privacidad. De hecho, también el consentimiento informado es algo que también debiera ser como implementado para que sepamos y regulemos por los dos lados, ¿ya? Porque también, por ejemplo, pudiera ser que yo soy la prestadora de una atención y yo no sé si es la persona que está al otro lado, está grabando esta atención, después la va a subir a una plataforma pública, o si es que hay otras personas escuchando mi atención. Entonces, todas esas cosas debieran estar reguladas también mediante un consentimiento informado por los dos lados y se entienda también que a qué apunta esta atención, ¿ya? Con jóvenes ahí me ha costado a veces que, por ejemplo, darle la formalidad a la atención y que no sea que están ahí en la cama, por ejemplo, medio dormidos, conectándose, porque se habituaron mucho a las
clases en línea. Entonces, como que a veces homologan lo que hacían para asistir a clases de colegio en línea con lo que puede ser una atención de salud mental y tiene que tener también cierta disposición para estar en esta atención. Entonces, yo creo que deberíamos avanzar efectivamente a tener mayor regulación para la protección de tanto de usuarios y usuarias como de proveedores. Muchas gracias, Vania. Bueno, aprovecho de comentar lo que nos dicen en las redes sociales, un gran nivel del debate. Mucha gente está de acuerdo con lo que ha planteado Tom también, lo que ha planteado Andrés, Vania. Recordaba el tema de la receta electrónica. Claro, a veces no nos damos cuenta pequeños pasos que son importantes y que en realidad son una gran solución para los usuarios, beneficiarios de los servicios. Son pequeños detalles viciosos. Tom, creo que quieres decir algo y te voy a dar la palabra, pero entramos ya en la última ronda de temas y quiero que inaugures la solución. Then I just wanted to add one small consideration or thing, but I don't want to take the last word. That seems like a bit much. I just wanted to say, I think that I agree with Banya that the fact that you introduce technology, well, implies a number of challenges. Like, for example, an informed consent, for example, is important not only to protect patients but also psychologists, because I mean you can record in both ways, and context and information can be captured also by patients regarding interventions of psychologists, for example. But I also think that we also don't need to overestimate how much technology changes things, because, for example, just adding technology doesn't mean that we need to rewrite all rules and regulations. There's still confidentiality, for example, and even, I mean, in the face-to-face consultation, you could still record a conversation, or you could take notes and share them afterwards, or share them as well. But we just ask clinicians also to rely on their common sense, meaning that it's not because technology allows you to do certain things like record a session or share it or use it in whatever way you'd like that you should. So it's to some extent just a matter of using your common sense and not doing things differently because you're using technology. Just like you wouldn't share transcripts of your face-to-face conversation, you don't share a recording of a video consultation, essentially. And that's just one thing I wanted to point out, that we also just need to be we really need to acknowledge the fact that we are knowledgeable in providing mental health care services, and if it's either face-to-face or technology enhanced, that to some extent doesn't really matter, because we do know what is ethically and sensible to do to some extent as well. There are peculiarities related to technology, but it's not 100% and entirely different compared to the way that we conventionally work. And I think that's important to emphasize also. But Andres has its concerns. Thanks, Tom. Bueno, Vania, te doy un tiempo, luego si quieres comentar algo lo que ha dicho Tom. Yo quería recordar cuando comencé con esto de la teleconsulta, y me acuerdo que, claro, me exigían mucho y sobreexigían, en mi opinión, todos los requerimientos legales y éticos, claro, y yo le decía a mis compañeros que no atendían por videoconferencia, le decía, pero si tú dejas el despacho abierto con las historias clínicas a disposición de quien pase por la puerta. O sea, creo que estoy de acuerdo con Tom, que señala que la tecnología en realidad nos visualiza y nos hace presente una serie de falencias que no solo son aplicables al terreno tecnológico, sino que a la atención sanitaria en general, y que en realidad es una mejora y una mayor exigencia que no debiese solamente estar es verdad que la telesalud mental es sobrevigilada, porque claro, es algo nuevo y novedoso, es desafiante y quizás con menos control, pero no por eso tenemos que dejar de manejar los historiales, por ejemplo, las conversaciones de pasillo de los profesionales y una serie de otras cosas aberrantes que ocurren en la práctica tradicional. Y dicho eso, Vania, pues ya
no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Tom para cerrar este tema del consentimiento que has abierto para entrar en la última ronda de reflexiones de esta mesa. Sí, o sea, estoy de acuerdo que, por ejemplo, hay cosas muy similares y hay cosas que igual son nuevos desafíos. Por ejemplo, cómo maneja uno una crisis en una atención de salud mental. Si yo estoy en una atención presencial, es probablemente que uno tiene otras herramientas, digamos, que son más fáciles de abordar una crisis, ¿ya? La atención de niños y niñas, por ejemplo, generalmente lo que yo hago presencial es que el padre, la madre espera afuera y está conmigo en la consulta. Entonces, por ejemplo, en la teleconsulta, de repente puede quedarse el niño o la niña en un lugar que puede ser riesgoso si está solo, ¿ya? Puede tomar cosas y yo como ahí alerto a otro adulto. Entonces, sí hay desafíos que son diferentes, pero también creo que ayuda mucho la experiencia que uno tiene del cara a cara. Lo mismo me pasó con la atención por chat, ya que en estas líneas de crisis, que mi experiencia de haber atendido muchos pacientes en forma presencial, sin duda que me ayuda después a trasladarme ya sea o al teléfono, o al chat, o a una videollamada. Así que estoy ahí de acuerdo. Pero Andrés, no sé si quería comentar algo en lo que sería. Yo lamento ser hoy el que trae la controversia y la discusión, pero yo disiento profundamente con Tom y también con vos, Felipe. Rememorando un poco a McLuhan, a Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Cambiamos nuestro medio, cambia nuestro mensaje. Se incorporan desafíos muy grandes. Por ejemplo, vos mencionaste en nuestro consultorio donde tenemos, por ejemplo, las notas guardadas. Perfecto. ¿Dónde tenemos las notas guardadas digitales? ¿Dónde están nuestros repositorios, por ejemplo, digitales para nuestras notas? ¿Están en nuestro país? Por ejemplo, la Comunidad Europea tiene reglas claras de que los repositorios deben estar en territorio europeo. En América no, es responsabilidad del que la genera. La tecnología está generando una cantidad de datos nuevos que no existían antes, cuando tomábamos nota nada más. No es, obviamente, el espíritu de lo que hacíamos y la protección de nuestros pacientes y la protección de nuestra profesión es la misma. Pero tenemos una cantidad de datos, de situaciones. Recién hablábamos, los desarrolladores pueden estar en Australia, pero los que mantienen nuestros datos pueden estar en Países Bajos. Y nuestro paciente puede estar en Chile y yo estoy en Bariloche, en la Patagonia, Argentina. Con lo cual, no, hay que tener reglas nuevas, es una nueva materia, es un nuevo material cualitativamente distinto en un montón de casos. Tenemos una cantidad de información que antes no existía. Nuestros pacientes rara vez nos traían audios de situaciones. Ahora es mucho más fácil traer los audios, ya sea en sus teléfonos o nos los transmiten. El volumen de información y la calidad de la información cambió cualitativamente, también nuestras reglas tienen que cambiar cualitativamente. Las de antes solo sirven como guía espiritual, si se quiere, pero necesitamos reglas absolutamente nuevas y contundentes para evitar una cantidad de problemas que ya están ocurriendo, que ahora no vamos a contar, pero sería muy interesante de debatir. Bueno, nos dejas con es como Netflix, o sea, el siguiente capítulo serán los problemas que conoce Andrés. Bueno, entramos en los últimos 10 minutos, creo que hemos llegado a un nivel, y lamentablemente cortar este tema que ya estábamos entrando ya en terreno. Me gustaría abordar el desafío de la atención en salud mental. Aquí en España la demanda y la saturación de los servicios de salud mental, dependiendo de cada provincia, es realmente compleja, difícil de manejar, con listas de espera importantes, derivando la atención especializada a servicios privados, siendo la salud un derecho. Y me gustaría, si concretamente y de la forma más concreta posible, cuáles son las posibilidades concretas en el corto plazo que veis en la telesalud mental en general para poder abordar, disminuir, afrontar
los desafíos de la alta demanda en dificultades de salud mental, ya sea en el ámbito de adulto, del envejecimiento también. Vania probablemente nos comentará algo más del ámbito de la adolescencia. Os dejo esa pequeña reflexión para que nos iluminéis el futuro y luego de eso cerramos esta mesa y continuamos con la siguiente que tenemos preparada. Voy a revisar si hay alguna pregunta y os cedo la palabra. Tom, si te parece, comienzas tú con el futuro de la salud mental y las posibilidades de abordar la alta demanda de atención en salud mental. It's coming along, but maybe if you could repeat it briefly in English, that might be helpful. Okay, Tom. Well, this is the last round of questions. Yes. Okay, and well, I want to ask you about what are the concrete possibility of e-mental health to cope with the demand of mental health issues, to solutionate the high demand of problem of mental health. It's actually I haven't heard the term here yet, I think, but I have high hopes for the use of artificial intelligence in the near future. If we were speaking earlier about challenges that come along with the use of technology, I think the use of AI amplify those challenges and those risks, especially if the fact that we're heavily reliant on a very limited number of tech companies that drive this innovation to some extent. But I have high hopes, especially for conversational AI. Research in the past with more conventional chatbots, for example, showed that people do feel to some extent a personal connection with these type of automated service providers. And I think that with the increase of the quality of this type of interactions, they will be even increasingly and more acceptable in the future as well. And I think what they might be very good for is to offer, like, on the one hand, I think first line and first contacts, very low accessible first contacts with mental health care, allowing people to gain some first insights or information, for example, while being on waiting lists, or those who don't want to reach out to formal mental health care, but do want to, well, from the safety and the anonymity of their home, engage a little bit. I believe that might be helpful. I also have higher hopes for the use of this type of conversational AI to supplement self-help interventions, because now we make them better and we increase adherence by adding guidance from a professional. That guidance to some extent might be able to be a little bit more automatic and computer generated to some extent. And but I think most importantly, I think that my hopes are that these type of technologies will not be used to replace existing services, but merely and primarily be used to supplement them. I mean, there, as you said, far more people are in need than that we are able to actually help. So if it's not used from a policy point of view to reduce costs and to make healthcare or cheaper or less costly for them, but if we can use that as an add-on to expand our services and to offer that only to people who are actually willing to use them. So if we don't force this as an option, but just as a possibility, I think that will help. And I think that it's probably going to be a bigger game changer than many of the other technologies that we've been exploring in recent years as well. So I definitely have high hopes for that. I also have my fair share of concerns, but at the moment I'm a little bit of a techno-optimist. I still believe that in time we'll be able to fix things and make the most out of this. Gracias por tu optimismo, Tom. Y Vania, pues, ¿cómo ves el futuro cercano de la aplicación de tecnología en tu campo y en tu propia visión? Sí, creo que algo que nos puede ayudar las tecnologías a avanzar hacia una medicina de precisión, o en este caso salud mental de precisión, y saber
a qué persona, qué le sirve, ¿ya? Entonces, no todas las personas se van a ver beneficiadas quizás de una psicoterapia individual, les va a servir más una psicoterapia grupal, o a alguna les va a servir más una aplicación de celulares, ver el tema de costo-efectividad también. Entonces, avanzando en esto que tú dices de las listas de esperas, que son, parece que comunes algo en todos nuestros países, ¿cierto? Poder distinguir dentro de esas personas que están en lista de espera, qué le podemos dar a cada cual en qué momento, ¿ya? Yo creo que eso es algo que definitivamente las tecnologías nos podrían ayudar. Y ahí, bueno, creo que también países hispanoparlantes podríamos también unirnos para hacer investigación de calidad, juntar nuestros datos y así también con tecnologías poder ayudarnos a llegar a estas respuestas. Muchas gracias, Vania y Andrés. Tienes el honor, merecido sin duda, de cerrar esta mesa inaugural del 5º Congreso de Salud Mental Digital. ¿Cómo ves el futuro cercano? Porque a futuro más lejano, en 5 años, vamos a tener otro mundo. Yo comparto con Tom el optimismo. Soy un optimista. Yo creo que lo que no podemos hacer es saber el impacto, ¿cierto? Porque es enorme. O sea, la idea de que vamos a llegar a una nueva población que hoy tenemos abandonada ya fue planteada por Alan Kazin hace bastante más de 10 años. Y yo creo que es cierto. Pero tenemos que prestarle mucha atención. O sea, soy optimista en tanto y en cuanto trabajemos mucho. Yo creo que la personalización de los tratamientos a la que se refería Vania es una de las potencias enormes que tiene la tecnología. Realmente nos permite hacer una personalización y abarcar nuevas poblaciones que en este momento son poblaciones desatendidas, lo que se llama underserved populations. Creo que tenemos un potencial y soy extremadamente optimista, pero a cambio, prepárense porque todos nosotros vamos a tener que trabajar muchísimo para que esto ocurra y ocurra de una manera adecuada. La tecnología, si no, corremos el riesgo de que en lugar de abarcar nuevas poblaciones, abarques a las mismas de siempre, entonces se generen productos que simplemente se superpongan, o corremos el riesgo de que se generen productos que no tengan la misma calidad. En cambio, yo creo que si se dan charlas como estas, debates como estas, profesionales de la talla de Vania o de Tom siguen involucrándose, soy extremadamente optimista, creo que podemos hacer cosas nuevas. Invito a todos los que están presentes a participar, a hacer cosas, a comunicarse. Como presidente de una sociedad científica como es la SPR, invito a que se acerquen, a que vean a toda la gente que está trabajando en esto y empujen para adelante. Así que de nuevo voy a terminar como empecé. Gracias por habernos invitado y darnos la posibilidad de hablar y de repensar lo que va a venir para el futuro. Muchas gracias, Andrés, y también en nombre de Cibersalud, de Juanjo, que está detrás de todo esto. Pues muchas gracias por este espacio de reflexión, un poco bastante participativo. Creo que hemos hecho un diálogo productivo, con bastantes acuerdos y alguno que otro desacuerdo que siempre viene bien para aprender. Creo que es importante la discusión, y cada uno de vosotros tiene una experiencia que hemos podido transmitir a más de 700 personas que están inscritas en este congreso online. Pues muchas gracias, ha sido un honor para mí participar con vosotros, escucharos, y vamos a descansar unos 5 minutos, que luego viene la presentación de evaluación online con el grupo TEA Jofre, a eso de las 17 horas en España. Muchas gracias, Tom. Thanks, Tom. Be careful with your lumps, you know. Yes. Vania, muchas gracias. Y bueno, si vienes por aquí, esperemos vernos. Y Andrés, pues muchas gracias también. Y desconectamos 5 minutos y volvemos con la siguiente mesa. Hasta luego. All right. Cheers. Bye-bye.